Buenos días a todos. Iniciamos la sesión número 6 de las 12 sesiones que tenemos en directo y que, como sabéis, quedan luego grabadas del curso de influencer turístico en, en Nexus de Main Job. Y vamos a esperar un poquito, como siempre hacemos, a que los compañeros se puedan conectar. Damos unos minutos de pleitesía y vamos a ir viendo, como siempre hacemos al principio del curso, un rápido comentario de funcionamiento de la plataforma para aquellas personas que siempre me preguntáis diversos dudas que tenéis con respecto a desenvolverse con la plataforma. Y bueno, pues hacemos un pequeñito repaso siempre y luego nos metemos en materia. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a esperar un poquito. Vale. Ya sabéis que estos cursos siempre quedan grabados en la plataforma, entonces podéis visualizarlos cuando queráis, ¿de acuerdo? Vale, bueno, lo que voy a hacer ahora en este momento es abrir la plataforma para que nos sea mucho más fácil visualizar entre todos. Vale, perfecto. Ya lo tenemos abierto. Vale, compartimos pantalla. Venga, compartimos pantalla. Un momentito. Y aquí, como podéis comprobar, tenemos en el curso, siempre explicamos, ¿no?, lo que es la parte izquierda y la parte derecha. En la parte izquierda sabéis que tenemos el desplegable, sabéis que tenemos este cajón desplegable que nos aparece en la parte izquierda con unos desplegables que comienzan en la parte de la introducción, con un vídeo de presentación y el test inicial que, como sabéis todos, es obligatorio. En la parte que se desgrana o que se despliega de la parte obligatoria, tenemos los seminarios que algunos me habéis comentado que donde se quedan, la convocatoria se queda aquí y los que se graban se quedan aquí en recursos complementarios, ¿de acuerdo? Veis que aquí aparecen los diferentes seminarios que se van realizando y que se quedan grabados, ¿de acuerdo? Lo veis aquí. Vale. En este caso, creo que el último, si no recuerdo mal, es el 9, pero se estaba grabando el número, el del día 6, creo que era este, es que no estoy recordando, creo que era este el último. Y se pondrán aquí, en recursos complementarios, ¿de acuerdo? Vale. Luego, en el área general, tenemos, como digo siempre, el foro de presentaciones, donde podéis, ¿de acuerdo? Podéis ver las diferentes compañeros y compañeras que se han presentado, que han explicado un poco cuál es su experiencia, qué es lo que pretenden con este curso, y bueno, pues conocerlos de alguna manera un poquito todos, ¿vale? Bien, con el respecto a la unidad, a las diferentes unidades, tenemos en las unidades el despliegue del contenido, el que tenéis que visualizar, que es este, y las actividades interactivas y los documentos de entrega, que como veis es recomendable, no son obligatorios, ¿de acuerdo? Con cada uno tiene su propio ejercicio, pero recordar que los ejercicios de los contenidos son recomendables, no son obligatorios, ¿de acuerdo? Es mejor que veáis todo el contenido, hagáis todo el curso de cada unidad, ¿vale? Y una vez que lo hayáis terminado todas las unidades, os vayáis a la evaluación final obligatoria, hacer este trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en el momento que ya tengáis hechas todas las unidades y este documento de actividad final obligatoria, tendríais el curso, una vez hecho el test y el cuestionario, el curso prácticamente terminado, por no decir terminado. Y luego todo el tiempo de que dispongáis podéis
estar haciendo trabajos complementarios como son el proyecto final, si queréis hacer los 5 o queréis hacer uno, y como os he comentado antes, en el material complementario también podéis hacer todo lo que es el contenido de formación en medio ambiente, que son, creo recordar, 4 unidades. ¿Vale? En cada unidad también tiene la entrega de caso práctico de medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero todo esto es recomendable, no es obligatorio, ¿de acuerdo? Vale, bien, pues dicho esto, y yo creo que está prácticamente ya claro, o por lo menos ya con estos vídeos que hemos realizado, yo creo que estará muchísimo más claro. De acuerdo, esto es con respecto a la parte del menú desplegable de la parte superior izquierda. Con respecto a la parte superior derecha, tenemos el cajón donde nos van a aparecer el calendario con las fechas en rojo correspondiente a los eventos, seminarios o clases que damos eh, los profesores. Como podéis ver, hoy es 7 y aparece el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Ayer el seminario no, ayer era el seminario exactamente, y el lunes pues fue el otro curso, ¿de acuerdo? La siguiente sería el 14, ¿de acuerdo? Bien. Eh, en el desplegable, o si bajamos un poquito del calendario, también nos encontramos con todo este tipo de eventos y convocatorias que aparecen aquí en el calendario en rojo, te aparecen aquí desplegadas. O sea, quiere decirse que las puedes ver por diferentes maneras, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues aquí tenéis mi contacto y el contacto de, en este caso, de la coordinadora que es Marta, ¿vale? Con sus teléfonos, alguna duda técnica que pudierais tener y su correo electrónico. Y aquí también siempre os recuerdo, tenéis los hashtags relacionados con el curso, por si queréis usarlas en LinkedIn o en vuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Vale, pues visto esto, que son las dos, por decirlo de alguna manera, más importantes de funcionamiento del curso, pues bueno, luego también sabéis que tenéis aquí para poder mandar un mensaje, también si nos hay que comunicar algo, que bueno, nos estamos comunicando muy bien todos eh, por, eh, por WhatsApp y bueno, algunas veces por teléfono, pues bueno, que sepáis de alguna manera que cualquier duda que tengáis a nivel técnico, pues está Marta, y luego pues a nivel de dudas de trabajo, de contenido, etcétera, pues estoy yo aquí para ayudaros en todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que dado estos minutos de pleitesía y de un poco de instrucción con respecto al manejo de la plataforma, yo creo que vamos a seguir con el temario. Creo que recordar, si no me equivoco, nos quedamos, la última vez nos quedamos en, vamos a ver, porque lo tenemos por aquí, perfecto. Nos quedamos en la unidad 2, nos quedamos viendo el otro día toda la parte que corresponde más al, bueno, pues el tema del color, dando una idea de que muchas veces qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, pues teniendo claro más o menos que toda la parte que yo creo que no lo vamos a repasar, yo creo que vamos a seguir con lo que es el temario. Vamos a ver, perdonad, porque es que estoy configurando la pantalla porque muchas veces se queda, en cuanto muevo varias pestañas, se me queda un poco colgada. Entonces tengo que, ahí perfectamente, vale, ahí, perfecto, vale. Bien, como os he comentado, y vimos el número, aproximadamente nos quedamos sobre, creo recordar, sobre la unidad 2, sobre el punto 4, creo recordar, sí, del uso del color. Y vamos a pasar a la parte más de 4 del 5, porque creo que vimos también color, imagen, identidad
pero vamos a repasar lo que es el punto 5, 6 y 7, porque creo que es bastante importante a la hora de recordar y de entender el tema del uso del color y de la imagen en la estética visual, ¿no? De la promoción turística. Bueno, si recordáis, el otro día estuvimos viendo el papel que desempeña de alguna manera el color, ¿no? Y la estética en lo que es la comunicación turística. Eh, el color y la estética al final eh, influye muy directamente en la percepción emocional, ¿no? Que tiene el destino y en la forma en que el viajero de alguna manera interpreta, ¿no? Las experiencias que está viviendo. En todo lo que es el entorno digital y todo lo que es relacionado con el mundo digital, tenemos que entender que el impacto visual es siempre inmediato. No, no vivimos en un mundo donde los impactos visuales son, pues bueno, inmediatos. Y entonces el color interviene muy directamente en las emociones, ¿no? Y incluso en las estrategias. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera intentamos transmitir o tener coherencia y transmitir identidad y valores con una narrativa determinada para que el viajero tenga o perciba ese tipo de sensaciones y emociones, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que el color no es un elemento decorativo, o sea, es un lenguaje al final. Eh, las tonalidades de cada color a todos de alguna manera nos evocan sensaciones, ¿no? Y asociamos un color con un estado incluso de ánimo, ¿no? Está estudiado en psicología totalmente que los colores transmiten una serie de estímulos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es verdad que luego hay una diversidad de eh, percepciones o de calificaciones a la hora del color, dependiendo desde el ámbito, sea tratado desde el ámbito de la psicología o desde el ámbito de otro tipo de sectores, ¿no? Pero al final los colores transmiten sensaciones y evidentemente, pues, bueno, pues el que recibe la información influye directamente en la imagen mental, ¿no? Que el viajero construye al final del destino, ¿no? Los, los tonos cálidos, los tonos fríos, los tonos medios, ¿no? Pues cada uno transmite una sensación, ¿no? Es verdad que en el contexto del turismo, el color al final está muy ligado, ¿no? Al destino, ¿no? Y al territorio, e incluso a la cultura. Eh, la luz, los paisajes, la arquitectura, yo qué sé, hasta los elementos tradicionales, ¿no? Culturales y tradicionales que una población o un territorio puede tener eh, eh, en su dinámica diaria, pues ofrece a lo mejor una paleta cromática porque es muy reconocible, ¿no? Eso pasa mucho con la cerámica, pasa mucho con determinadas cuestiones, ¿no? O los pueblos blancos de Granada y de Huelva o de Andalucía, ¿no? En general. Entonces, al final, utilizar unos colores de forma coherente refuerza mucho lo que es la identidad visual del mensaje que se quiere transmitir y ayuda mucho al final a diferenciar el destino frente a las propuestas que pueden plantearse desde una idea muy generalizada, ¿no? La estética visual al final se construye siempre a partir de una combinación, ¿no? De color con otros elementos, como puede ser la luz, porque al final los colores están determinados por la influencia de la luz, ¿no? La composición y el estilo de edición de ese estética, ¿no? Intentar mantener una estética coherente a lo largo del tiempo, sí que es verdad que nos permite que el público final nos identifique de alguna manera fácilmente, ¿no?
Al final, tener una marca, tener un perfil, tener un proyecto de alguna manera creado, ya estructurado, ayuda mucho a la identificación de marca con respecto a la gente, ¿no? Eh, yo creo que si entendemos que la coherencia de un futuro creador de contenido o futuro embajador o influencer, eh, tenemos claro la construcción de esta combinación de elementos, tenemos que entender que eso nos va a dar coherencia, ¿vale? Coherencia en la línea argumental, en la narrativa, en la forma de entender las cosas, y entonces eso al final implica lo contrario o es la antítesis, por decirlo de alguna manera, de la rigidez, ¿no? Al final conseguimos que esa coherencia se articule desde la no rigidez, implica también una línea visual, por decirlo, reconocible, ¿no? Y yo creo que eso al final aporta muchísima profesionalidad, ¿no? Y confianza con respecto al futuro viajero y al cliente, ¿no? Yo creo que uno de los errores más habituales, ¿no? En la promoción turística es el uso indiscriminado de estilos visuales, ¿no? Yo cuando hacéis ejercicios que estáis presentando pues reels o estáis presentando determinadas propuestas, eh, no es tan importante el cuánto, sino el cómo. Tenemos que entender que poner imágenes al tutiplén con diferentes tonalidades, con diferentes formas de luz, con diferentes tipografías, eh, mm, con diferentes tiempos, al final la lógica de lo que estamos viendo, si no hay una lógica común y si mezclamos imágenes con tratamientos muy distintos, con filtros excesivos, ¿no? O colores poco coherentes entre unos y otros, al final eso distrae mucho la atención del cliente, ¿no? Yo creo que debilita de alguna manera la calidad del proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que al final tenéis que entender que la, la experiencia real es el principal valor. O sea, si una estética visual no está planificada, no es coherente, esa estética al final genera una expectativa completamente poco realista, ¿no? Yo creo que al final el uso del color o el uso consciente del color permite muy bien jerarquizar la información visual, ¿no? Determinados colores pueden guiar la atención muy bien del espectador, nos puede centrar la atención del espectador hacia elementos claves de la imagen, pero en contenidos turísticos, al final, la jerarquía visual ayuda mucho que el mensaje se comprenda de forma rápida y sobre todo que sea muy eficaz, ¿no? Y entender que también estamos en un formato digital de consumo rápido. Entonces, es muy importante el uso consciente de las cosas, de los elementos que estemos trabajando, ¿no? Em, Entender también que no es lo mismo promocionar una experiencia cultural de un entorno natural o de un paraje o de un turismo de naturaleza que una propuesta urbana, ¿no? Es que son cosas completamente diferentes. Entonces, ajustar la estética al perfil del viajero que va a demandar o que está demandando esa información o ese proyecto mejora mucho la conexión emocional y la eficacia del mensaje, ¿no? Lo decíamos antes también, yo creo que al final el color y la estética influye mucho en la credibilidad del mensaje, ¿no? Que queremos transmitir. Una comunicación al final que está cuidada, que es coherente y que está alineada con la realidad del destino, pues transmite profesionalidad. Entonces, tenemos que ser conscientes del tratamiento responsable de lo que estamos haciendo para contribuir de alguna manera a una promoción honesta y sostenible, ¿no? Con lo que estamos haciendo, ¿no? Que es lo que digo siempre, que tiene que haber una narrativa coherente y honesta con lo que estamos haciendo, porque al final nuestros clientes
futuros van a reclamar o nos van a seguir por ese tipo de elementos, ¿no? No solamente por el color, sino por nuestra identidad de marca, por nuestra percepción que tienen de nosotros, etcétera, ¿no? Eh, la imagen que al final se comunica en un destino turístico influye muy de manera directa en la percepción que la gente construye, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? de su experiencia. Esto no es una cuestión de meter fotografías y a meter 20 fotografías atractivas, sino que al final es un proceso muy amplio de construcción de identidad, ¿no? De lo que estamos haciendo del proyecto. Cada contenido visual al final contribuye mucho a definir cómo se entiende un lugar y qué valores se asocian a él, ¿no? En el territorio. La identidad al final del destino se construye de elementos muy tangibles, ¿no? Pero también de intangibles, quiere decirse el paisaje, el patrimonio, la cultura, las personas que cotidianamente transmiten su vida en el territorio y bueno, pues al final se ofrece una serie de experiencias que todo ese conjunto construye una identidad, ¿no? El lenguaje visual que actúa como un traductor de esa identidad selecciona en nuestra mente, por decirlo de alguna manera, cómo se representan. Pensar que, por ejemplo, en el caso de que nos conlleva, ¿no? Que es Andalucía, eh, siempre decimos, conviven realidades territoriales muy diversas. Y al final elegir o seleccionar muy bien estas identidades, pues nos da más importancia o evita visiones, me refiero al elegir bien, ¿no? Evita como visiones muy estereotipadas y muy simples. Al final el viajero lo que necesita es formar estímulos visuales que le permitan a lo largo del tiempo eh, tener una visión coherente que refuerce de alguna manera una idea clara del destino. Eh, si nosotros tenemos la costumbre de transmitir mensajes visuales contradictorios, al final lo que generamos es confusión. Entonces, esta coherencia visual al final contribuye mucho a crear expectativas reales, o por lo menos más reales o más realistas, y atraer a un perfil de visitante más alineado con la experiencia que queremos ofrecer, ¿no? El lenguaje al final, el lenguaje visual al final nos permite posicionar muy bien el destino del proyecto que estamos realizando dentro de un mercado que cada vez es más amplio y más saturado, ¿no? Entonces, la clave donde está en mostrar determinados elementos o estilos o incluso enfoques eh, que nos pueden comunicar de una manera muy directa, muy implícita al tipo de experiencia que queremos proponer, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, una comunicación que está centrada en escenas muy cotidianas de un territorio, con una interacción humana, donde hay experiencias cotidianas y detalles culturales, patrimoniales, ¿no? Transmiten al final una identidad muy distinta a la de una promoción que puede estar basada, por ejemplo, en grandes iconos o en imágenes panorámicas, ¿no? Entonces, incluso creo recordar que en algunos exámenes que he estado eh, corrigiendo hace poco, hay muchos que la gran mayoría están muy bien, pero siempre os digo lo mismo, ¿no? Que cuando hacéis determinadas trabajos ¿no? con Reels y con... Claro, la mayoría estáis poniendo siempre imágenes o ponéis vídeos donde no hay prácticamente gente, donde no hay escenas cotidianas, ¿no? Y porque pensáis que eso a lo mejor no es atractivo, pero mucha gente busca conexiones determinadas con pensar que hay mucha gente que viene del ámbito urbano y lo que quiere es salir precisamente de realidades con las que convive todo el día, ¿no? Y entonces precisamente lo que necesita es ver un lugar donde se va a encontrar con
vidas cotidianas donde están, el que haya gente no significa que sea, eh, no sea una realidad bonita o no sea una realidad cotidiana interesante, ¿no? El estar en un pueblo donde hay gente que pasea, que hace, que está creando, que está construyendo, que está paseando, pues transmite a lo mejor una calma que no transmite en un ámbito urbano donde todo el mundo va deprisa, donde todo el mundo, el tráfico, donde, o sea, el que haya gente haciendo actividades diarias, cotidianas, es un elemento de construcción de relato muy importante también, ¿no? Entonces, es lo que decimos siempre, no es el cómo, sino el cómo o sea, no es el cuánto, es el cómo lo contamos, ¿no? Entonces, bueno, pues pensar que también siempre se intenta, por decirlo de alguna manera, desde el concepto que hemos tenido toda la vida del relato turístico y de la comunicación turística, siempre hemos tenido asociado tradicionalmente, ¿no? A símbolos como muy recurrentes, ¿no? De muchos sitios, ¿no? Eh, yo creo que la comunicación visual actual o contemporánea nos ofrece la oportunidad de ampliar todo este tipo de posibilidades o este imaginario, ¿no? Eh, Mostrando pues experiencias muchísimo menos conocidas, ¿no? Como de territorios de interior, que lo hemos hablado siempre, o de propuestas culturales de menor escala, ¿no? La coherencia al final entre identidad real e imagen comunicativa o comunicada es muy importante porque para una promoción turística, cuando existe una distancia excesiva entre lo que se muestra y lo que el viajero encuentra, por decirlo de alguna manera, se genera mucha frustración y desconfianza si eso no hay una coherencia en la identidad, ¿no? Del proyecto que estamos haciendo. Por eso la imagen debe de construirse desde el conocimiento del territorio, ¿no? Y desde una relación honesta con la experiencia que estamos ofreciendo. Acordaos que dijimos cuando vimos en la unidad 1 las diferentes, oye, habéis estudiado en la plataforma, ¿no? Las diferentes selecciones o roles para elegir en el futuro, pues, qué es lo que más que queréis vosotros que se os puede ayudar a construir ese perfil o ese rol, ¿no? Yo creo que lo decíamos incluso en las tres, ¿no? Hay que construir desde el conocimiento del territorio, o sea, ponerte a hablar de algo que no conoces, que no sabes, que no has planificado y que no has estructurado mínimamente, a mí me parece un error, ¿no? Porque puedes construir un relato completamente fuera de lo que realmente a lo mejor tenías pensado, proyectar y crear, ¿no? En el viajero esa percepción o esa emoción, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo mucho conocimiento del territorio, ¿no? De lo que vamos a hacer, ¿no? Eh, lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, la percepción del destino también está muy influida por la presencia humana, ¿no? En las imágenes o en los vídeos, mostrar personas interactuando con el entorno en una localidad determinada, ¿no? Pues permite humanizar mucho el relato, ¿no? Y facilita al final que el viajero se identifique con la experiencia, ¿no? El trato cercano al final y la vida social forma parte del atractivo turístico. O sea, no se puede entender el turismo sin eso. Entonces, este enfoque, haciéndolo bien, haciéndolo con respeto y haciéndolo con un conocimiento, refuerza mucho la sensación de autenticidad, ¿no? Eh, la continuidad visual a lo largo del tiempo es muy importante también mantener una línea visual reconocible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera nos permite consolidar la identidad del destino, ¿no? Y fortalecer el posicionamiento de ese propio destino. Esta continuidad al final no implica repetición, sino intentar tener coherencia con los valores, el tono y el enfoque visual que estamos utilizando. Eh, Si tenemos claro que esa coherencia visual es un factor muy importante en la comunicación turística digital, podemos construir un mensaje que sea muy reconocible, que sea creíble y que esté alineado con la identidad del proyecto o del destino, ¿no? Que queremos hacer.
Pensar que hay un entorno que está completamente saturado de estímulos visuales, y mantener una coherencia en la forma de comunicar facilita que el viajero identifique un perfil, ¿no? Y una marca o una propuesta turística, y se asocia a unos valores concretos, ¿no? En este tipo de cosas, ¿no? Entonces la coherencia visual no implica repetición constante en las mismas imágenes, recursos gráficos, sino que haya consistencia en el estilo, el tono y el enfoque, ¿no? Visual. Esta consistencia al final en el contenido se construye a partir de decisiones conscientes, ¿no? Sobre el uso que lo veíamos antes, ¿no? Del color. La composición, la luz, el tipo de encuadres, la presencia humana en los contenidos. Bueno, pues cuando todos estos elementos se utilizan de forma alineada, el mensaje visual resulta muy claro y profesional. Entonces, claro, si lo que pretendemos es generar confianza, tiene que haber coherencia visual, no puede haber una distorsión en la narrativa y en lo que estamos haciendo, porque es que si no, al final lo que se percibe es falta de fiabilidad, ¿no? Con lo que queremos transmitir. Entonces, bueno, pues algo que entender, que si de repente hay algo que es una comunicación visual, pues que está completamente, y que es irregular, que tiene estilos cambiantes, que es contradictorio y que transmite de alguna manera improvisación, eso sobre todo cuidarlo mucho, pues al final produce el efecto completamente contrario, ¿no? Em, claro, ¿qué nos vamos a encontrar muchísimas veces? Pues que hay muchas pymes, muchas empresas familiares, eh, mm, de empresas pequeñitas, ¿no? De promoción turística, que trabajan con recursos muy limitados. Entonces, claro, la coherencia visual de estas empresas o de estas entidades o organismos se convierte en una herramienta muy importante, el tener coherencia visual. Claro, al final no es necesario producir grandes volúmenes de contenido, sino mantener una línea visual que nos permita y que nos refuerce la identidad del proyecto. Un alojamiento, por ejemplo, rural, o una empresa de visitas guiadas, o un creador de contenido puede diferenciarse mucho por su coherencia, por la cantidad de publicaciones, ¿no? La coherencia visual, de alguna manera, también facilita eh, la adaptación a diferentes formatos y plataformas. Aunque cada plataforma tiene sus propias características y mantiene un estilo más o menos reconocible, eh, y que luego el público se identifica más con una o con otra, eh, el proyecto en sí es independiente del canal. Sí que tenemos que saber cómo funciona cada canal y qué demanda de público y qué segmentación de público tiene, pero al final la continuidad, independientemente del canal, la continuidad en el canal sí refuerza mucho la narrativa y ayuda a que el mensaje se perciba como parte de un conjunto coherente, ¿no? En esta coherencia visual, ¿no? Em, la relación que puede tener, o un aspecto muy importante también en todo esto, es la relación que da o sea, la coherencia que hay entre no es la coherencia, es la relación, mejor dicho. Un aspecto muy, muy, muy importante es la relación que existe entre la coherencia visual, o sea, lo que es la, la coherencia visual, y la expectativa que tiene el cliente o el viajero, ¿no? Cuando tú estás introduciendo imágenes que mantienen un enfoque constante, ¿no? Y que está muy alineado con una experiencia real y concreta, ¿no? Al final lo que estás reduciendo mucho es el riesgo de generar expectativas irreales, ¿no? Eh, Pensar que en Andalucía la autenticidad del territorio es un valor diferencial, y esta coherencia al final contribuye mucho a que la experiencia sea más satisfactoria, ¿no? Entonces, la planificación juega un papel fundamental en la coherencia visual. Si nosotros definimos previamente una línea estética, unos criterios visuales y unos valores a comunicar
al viajero, nos va a facilitar muchísimo la toma de decisiones en el día a día, ¿no? La planificación no debe de entenderse como una limitación creativa, porque hay mucha gente que piensa, no, es que claro, cuando planifico mucho es como que me pierdo. Bueno, es un proceso, no todo el mundo aprendemos de la misma manera ni en el mismo tiempo. Seamos conscientes que planificar puede conllevar un tiempo, pero luego nos va a ayudar muchísimo. Entonces, no verlo como una limitación creativa, sino como una base de conocimiento que nos va a permitir comunicar de forma más eficaz y más organizada al final, ¿vale? Eh, la coherencia al final visual también se relaciona un poco con la memoria del viajero, ¿no? Los contenidos al final mantienen o nos hacen mantener una identidad visual muy clara y son más fáciles de recordar y de asociar a una experiencia concreta. Eh, Pensar que en un entorno digital donde hay tantísima competencia, la capacidad de ser reconocible es muy valioso. Entonces, luego, evidentemente, tendremos que mantener ese reconocimiento, ¿no? Pues, sí, ese reconocimiento en lo largo del tiempo, ¿no? Pero al principio tenemos que entender que donde hay mucha saturación de oferta y donde es un entorno muy competitivo, claro, ser reconocible es muy importante, es quizá lo más importante al principio, ¿no? Eh, claro, mm, mostrando una línea visual muy cuidada y constante, vamos a transmitir, vamos a intentar transmitir una coherencia y un compromiso con la calidad y con el territorio. Eh, Pensar que si hay coherencia, se contribuye mucho a consolidar una imagen muy sólida, muy fuerte, muy impactante y que esté diferenciada, ¿no?, en el entorno digital. Entonces, yo creo que teniendo claro esto, vamos a poder evitar muchos errores frecuentes en la comunicación turística. Claro, ¿qué ocurre? Que no siempre se consigue que la percepción del destino y la eficacia del mensaje eh, se consigan enlazar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Identificar muchas veces errores frecuentes que hay en la comunicación visual es muy importante, porque al final lo que pretendemos es evitar prácticas que, aunque puedan ser como muy habituales, pueden generar una imagen distorsionada, ¿no?, de poca profesionalidad, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, desde eh, la comunicación real y de lo que nos está ofreciendo, por decirlo de alguna manera, la realidad cotidiana en las plataformas, en las diferentes formas de transmitir los proyectos, es al final tenemos que evitar por todos medios imágenes genéricas y que estén fuera del contexto, ¿vale? Una fotografía que puede pertenecer a cualquier destino, que no ofrece referencias, referencias claras al territorio del proyecto que queremos hacer, pues al final diluyen mucho la identidad. Es lo que os digo que en las pruebas que me habéis mandado muchos ejemplos de Reels, pues ocurre eso, ¿no? Imágenes muy genéricas, eh, que podrían perfectamente ser de cualquier sitio. Entonces, bueno, pues al final esa diversidad que tenemos, cultural, paisajística, patrimonial, al final es uno de los principales valores, ¿no? Entonces, recurrir a imágenes genéricas al final supone perder una oportunidad de diferenciar y dar autenticidad al proyecto. Eh, ¿Qué ocurre también con muchísimas personas profesionales del turismo? Eh, Mucha gente quiere desde el primer momento tener repercusión, por decirlo de alguna manera.
¿Qué ocurre? Que en los proyectos que van presentando y que van haciendo y que van plasmando en las diferentes plataformas, se empieza a ver cómo el querer generar rápidamente, eh, por decirlo de alguna manera, seguidores o personas que nos sigan a nuestros proyectos, eh, se ve una línea muy común de sobreidealización del destino. Eh, ¿Qué ocurre? Hay mucha gente que tiene una percepción de que cuanto más mejor, y no es así, es justamente lo contrario. Quiere decir, el uso excesivo de filtros, de ediciones muy artificiales, de encuadres de imágenes y vídeos que ocultan, pues, a lo mejor realidades como muy cotidianas del entorno, ¿no? Pues claro, tipografías completamente distorsionadas o con efectos y eso al final crea una dispersión del mensaje y al final eso hace que la experiencia no coincida, por decirlo de alguna manera, con la imagen mostrada, ¿no? Del viajero, ¿no? Y yo creo que eso al final crea mucha frustración y al final pérdida de confianza, ¿no? En nuestros proyectos y en nuestra forma de narrar las cosas, ¿no? Yo creo que siempre os lo he dicho, ¿no? Y yo creo que al final una comunicación visual honesta y una narrativa coherente con lo que estamos haciendo es clave, ¿no? Para tener una experiencia eh, satisfactoria, ¿no? De cara al cliente o de cara al futuro viajero, ¿no? Esto, aunque no lo creáis, es muy común. Es un problema muy habitual, ¿no? El no haber incoherencia, el haber muchísima incoherencia visual, ¿no? En los proyectos. Mezclar estilos, colores, tratamientos visuales, tipografías, movimientos rápidos, pues al final transmite no solamente falta de planificación, sino de poca profesionalización. Entonces, creo que debilita mucho la identidad del proyecto y la credibilidad, por decirlo de alguna manera, de nuestra marca, ¿no? En el entorno digital actual, pensar que el viajero consume múltiples contenidos de forma muy rápida. Hay muchísimos impulsos a diario, ¿no? Y más conforme hoy en día vemos las redes sociales y vemos las plataformas digitales, cómo se ve la información a golpe de clic y de... Entonces, es muy complicado entender pues que de alguna manera la memoria visual de lo que antes podíamos entender que era impactos muy determinados, ahora estamos sobresaturados de impactos. Entonces, claro, eh, mostrar solo, por ejemplo, paisajes o monumentos sin incluir personas o actividades cotidianas, se crea una imagen muy fría, ¿no? Revisar, por eso os digo, revisar mucho las propias propuestas que presentáis, ¿no? Y que hacéis, ¿no? Incluso las cosas que tengáis hechas en redes, en algún momento determinado, revisarlas, ¿no? Desde este criterio, desde este conocimiento que tenéis más amplio de todo esto, ¿no? Os vais a dar cuenta pues que al final hemos creado proyectos donde se genera una imagen muy fría, ¿no? Muy distante. Entonces, la interacción social, la vida cotidiana, pues forma parte, ¿no? Y lo hemos dicho un poco antes, ¿no? Del atractivo turístico también. Entonces, admitir esta dimensión no solo no nos limita la capacidad de conexión, sino que también conectamos mucho más con la emoción del viajero, ¿no? Eh, Publicar imágenes sobrecargadas de elementos, de información, de estímulos, es que al final se pierde mucho, se distrae mucho al viajero, ¿no? Pensar que lo que decíamos en el vídeo del curso del otro día, ¿no? El ojo humano siempre va de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, tenemos que intentar de alguna manera en una comunicación rápida, donde hoy todo es a golpe de clic, tenemos que entender que el impacto del mensaje se reduce muchísimo. Entonces, menos puede ser más.
no al contrario. Una imagen clara, bien compuesta, con un contexto correcto, es mucho más eficaz que un contenido visual excesivamente complejo y muy técnico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, tenemos que adaptar el contenido del proyecto que estamos haciendo al público objetivo al que nos referimos. Utilizar el mismo tipo de imágenes para públicos con intereses completamente distintos eh, reduce mucho la eficacia del mensaje, ¿no? La comunicación visual eh, debe de tener en cuenta el tipo de experiencia que se está ofreciendo o que queremos ofrecer y el perfil del viajero al que nos queremos dirigir. No, no es lo mismo, es que hay que ajustar muy bien el enfoque y el contexto de las imágenes. Eh, hay algunos perfiles profesionales que están obsesionados con publicar contenido de forma improvisada porque al final quieren dar la sensación, ¿no? de estar continuamente publicando y dedicando profesionalmente a esto y que lógicamente sabemos todos que los algoritmos al final se nutren, ¿no? de este tipo de cosas. Pero si no tenemos un contenido que no esté planificado, sin criterio definido, sin tener un mensaje muy consciente, ¿no? Y bien alineado con la identidad del proyecto, al final eh, no hay coherencia, ¿no? Y al final yo creo que no estamos optimizando los recursos, ¿no? que tenemos. Entonces, mmm, pensar que el impacto que puede tener una imagen no es relevante es un error, porque mostrar espacios o contenidos que no están contextualizados y que al final están promoviendo comportamientos completamente inadecuados de lo que precisamente queremos decir, lo contrario de lo que queremos decir, al final eso genera un efecto completamente negativo en el destino. Entonces, cuidado porque en caso de Andalucía, por ejemplo, contamos con muchísimos entornos naturales y patrimoniales que son muy sensibles. Entonces, la comunicación visual es muy importante realizarse desde el respeto y la responsabilidad. Y con una narrativa, lógicamente, honesta y coherente. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, yo creo que hemos dejado más o menos como ideas clave. Yo creo que hemos dejado que el lenguaje visual condiciona la primera impresión del viajero, que las imágenes transmiten emociones, valores y expectativas, que la composición del el color y el encuadre, ¿no? influye en la lectura de la imagen, que hay una estética que debe de ser coherente para que se refuerce esa identidad comunicacional y que hay que evitar imágenes genéricas que mejoren de alguna manera la autenticidad del mensaje y que reflejemos de una manera coherente y honesta el territorio, ¿no? La cultura y el contexto del proyecto y del territorio, ¿no? del que nos queremos definir, ¿no? Eh, y evidentemente que si hacemos un uso correcto del lenguaje visual, eso va a ser muchísimo mejor porque va a mejorar la comunicación turística entre las dos partes, ¿no? Vale, dijimos también que íbamos a comenzar también con la parte de la unidad donde se habla de storytelling, ¿no? ¿Qué ocurre? A ver, esto hasta hace unos años pues era algo que no se le daba demasiada importancia. Hoy en día esto se ha convertido en una de las herramientas quizá más eficaces, ¿no? dentro de la comunicación turística. Frente un poco a los mensajes puramente informativos y promocionales que han existido toda la vida, las historias al final que intentamos transmitir
nos permiten conectar con la gente, ¿no? Con el viajero. Y lo que pretendemos de alguna manera es que despertemos emociones, ¿no? Que generen una identificación con nosotros y con el territorio y que de alguna manera nos facilite que esa experiencia pues, se recuerde, ¿no? Quede en la memoria colectiva, ¿no? Y se quiera disfrutar y vivir de ella, ¿no? En el contexto actual, el viajero no solo busca saber qué va a visitar, ¿no? Sino cómo se va a sentir durante la experiencia y qué sensaciones va a tener. Claro, el storytelling lo que nos permite es responder un poco a esta necesidad. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera nos permite anticipar sensaciones, valores y vivencias a través de relatos que están situando de alguna manera al cliente o al viajero dentro de la historia. Eh, si nos centramos en una perspectiva eh, aplicada en concreto al turismo, eh, pensar que la capacidad para inspirar, para generar una conexión emocional y construir al final relatos que sean coherentes con la identidad de destino, necesitamos de una perspectiva lógica, ¿vale? Eh, necesitamos tener un enfoque práctico y que esté orientado mm, pues bueno, a mejorar siempre la calidad narrativa de la comunicación de lo que queremos transmitir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que evitar de alguna manera discursos genéricos, ¿no? Y que de alguna manera apostemos por historias auténticas, contextualizadas con el territorio y que estén de alguna manera planificadas y con un conocimiento previo. Es lo que os digo siempre, no habléis de algo de lo que no sabéis. O sea, siempre eh, porque eso tarde o temprano tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, eh, siempre tener planificado en el proyecto un conocimiento previo de la realidad de lo que vais a hablar, ¿vale? Pensar que al final storytelling es una forma de comunicación que está basada en la construcción de relatos que nos permiten transmitir los mensajes de una manera como muy emocional, ¿no? Y muy concreta. Esto lo que se pretende de alguna manera es no contar historias atractivas, sino en dar de alguna manera sentido a la que es la experiencia del viajero y del viaje y facilitar de alguna manera que en este caso el viajero se imagine a sí mismo viviendo la experiencia antes de llegar al destino. Pensar que lo que decíamos antes, pensar que antes la promoción turística tradicional estaba siempre como muy centrada en enumerar cuestiones, ¿no? Servicios, determinadas cuestiones. El storytelling lo que nos permite es situar la experiencia en el centro del relato, de la narrativa. Eh, el viajero no recibe como antes información aislada, sino una narración que conecta con el lugar, las personas y las emociones. O sea, los tres elementos. Esta forma de comunicar actual es muy eficaz en el entorno digital. ¿Por qué? Porque el viajero al final, ¿qué busca? Inspiración y referencias que le ayuden a tomar decisiones. Entonces, claro, en turismo en concreto, que es una profesión donde las historias permiten no solamente comunicar emociones, sino que humaniza también el destino, eh, puede humanizarlo o, si se hace mal, deshumanizarlo. Puede tener consecuencia contraria, ¿no?
a través de relatos que muestran pues, las vivencias y encuentros muy concretos, ¿no? Y situaciones reales de la vida cotidiana de un entorno, de un territorio, pueden al final aportar un contexto y una profundidad muy importante, ¿no? Eh, Contar una experiencia turística concreta implica no solo hablar del espacio, sino también de las formas de vida, ¿no? De las tradiciones, de los ritmos, de lo que hablábamos antes. No es lo mismo un sitio urbano que un lugar natural, ¿no? Los ritmos son completamente diferentes. Tenemos que adecuar la narrativa y la comunicación a ese ritmo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque al final ese ritmo también define el territorio. Entonces yo creo que el storytelling permite integrar de alguna manera estos elementos de manera natural dentro del mensaje que queremos transmitir. Eh, el relato al final actúa como un puente emocional entre el viajero y el destino. Entonces, si una historia está muy bien construida, el viajero lo que puede hacer es anticiparse a cómo se va a sentir al recorrer esa calle, ese pueblo, participar de una actividad concreta o incluso compartir un momento con la población, ¿no? Del lugar, ¿no? Eh, Esa sensación o esa anticipación emocional influye de forma directa en la motivación, lógicamente, y en el deseo de vivir esa experiencia, ¿no? Eh, Pensar que es que lo que decíamos antes es que hay un entorno tan competitivo que muchos destinos comparten recursos muy similares. Entonces, es una pena que cada uno que puede tener una historia propia y lo puede hacer único, pues al final se están de alguna manera compartiendo recursos muy similares y no se está dando eh, la importancia a cosas muy concretas que pueden conectar con emociones con el viajero, ¿no? Entonces, eso, el storytelling nos facilita mucho la diferenciación de eso. En un mismo, en diferentes localidades o territorios podemos transmitir diferentes cosas, ¿no? Y entonces el relato lo que nos permite es poner en valor la experiencia que puede tener ese sitio o ese lugar o ese destino que no aparece siempre en los mensajes promocionales genéricos, ¿no? Eh, Pensar que el storytelling no se debe de entender como un recurso improvisado, o sea, requiere no solamente intención, requiere lo que decíamos antes, conocimiento del territorio y coherencia con la experiencia real que se quiere ofrecer. Si estamos haciendo un relato poco fundamentado o excesivamente idealizado, eh, generamos una expectativa completamente irreal, que es lo que decíamos antes, ¿no? Y afecta negativamente al concepto emocional o a la percepción del destino. Eh, yo creo que si entendemos que las historias al final se recuerdan con mayor facilidad que los datos, por decirlo de alguna manera, se genera una conexión emocional mucho más larga en el tiempo del viaje, ¿no? Eh, esta memoria emocional eh, que se recuerdan, por decirlo de alguna manera, con historias, refuerzan mucho el vínculo con el destino, ¿no? Y aumentan la probabilidad de recomendación, ¿no? Y de retorno. Porque están a raíz, en la raíz está la historia, ¿no? Hay un contexto que al final lo que hace es que aumenta ese refuerzo emocional, ¿no? Em, Claro, ¿qué ocurre? Que también tenemos que asumir que este storytelling cuando se plantea, eh, cuando lo estamos desarrollando, implica también asumir una responsabilidad narrativa, quiere decirse, contar historias del territorio del proyecto que queremos hacer significa, tenemos que ser muy conscientes que significa representarlo, interpretarlo y compartirlo. Entonces, hacerlo con rigor,
con honestidad, con respeto, con sensibilidad, permite de alguna manera inspirar al viajero y contribuye al final a una promoción turística como más auténtica, más real. Y al final está alineada con la realidad local, ¿no? Del proyecto que queremos transmitir, ¿no? Eh, la toma al final, desde el punto de vista de la decisión del viajero, la toma de decisión al final no responde únicamente a criterios racionales, ¿no? Como pueden ser el precio, la ubicación o la duración del viaje, ¿no? Todo esto, lógicamente, influye muchísimo, más en la época en la que estamos, con tantas fluctuaciones, ¿no? de problemas, ¿no? Y de situaciones a nivel global que afectan, lógicamente, a otros factores en el turismo, pero la elección de un destino o de una experiencia de un viajero influye o está basada por la emoción. El viajero al final decide en gran medida cómo cree que se va a sentir durante el viaje y qué tipo de vivencia desea experimentar. Pensar que las emociones al final actúan un poco como un motor de motivación. Cuando somos viajeros, antes de viajar, imaginamos un poco quizás sensaciones, ¿no? La tranquilidad, descubrir ciertas cosas, conectar con determinadas historias, el concepto de diversión o de desconexión. Pues bueno, pues al final romper con esas rutinas, con esa cotidianidad en la que vivimos durante todos los días, necesitamos cambiarla o vivirla de otra manera. Entonces, estas emociones anticipadas influyen mucho en las preferencias por un destino frente a otro. ¿Qué ocurre? El storytelling emocional permite activar estas sensaciones de una forma anticipada. Y lo que hacen es ayudar un poco al viajero a proyectarse dentro de esa experiencia. Pensar que es que el viajero recibe tantísima cantidad de estímulos que las emociones actúan siempre como un filtro, ¿no? Los mensajes que distribuimos despiertan al final en la gente una respuesta emocional para captar de alguna manera el interés, ¿no? Y permanecer en la memoria, ¿no? Eh, por eso en turismo, de alguna manera, aunque no es la única, pero sí es una profesión que de alguna manera explica por qué las historias basadas en vivencias personales resultan al final más eficaces que los mensajes informativos aislados, ¿no? Eh, lo que decíamos antes es que la experiencia al final se construye del antes, durante y después del viaje. El storytelling actúa directamente, principalmente en la fase previa, ¿no? Cuando el viajero busca inspiración, ¿no? y referencias a través pues, de relatos y sobre todo relatos emocionales, ¿no? Pero el viajero lo que comienza o empieza a vivir la experiencia de forma simbólica, ¿no? Antes de que se produzca. Mm, un relato bien construido nos permite transmitir sensaciones asociadas a la convivencia, al ritmo de vida, al contacto social con el territorio. Todo eso no se puede de alguna manera comunicar mediante datos objetivos, ¿no? Entonces, la emoción influye en la valoración posterior de la experiencia, pero cuando el viajero ha conectado emocionalmente con el destino, tiende a recordar el viaje de forma más positiva y la comparte con otras personas. El storytelling, al final, no solo ayuda a atraer visitantes, sino que contribuye de una forma como
muy fuerte a crear satisfacción, ¿no? Y a la recomendación posterior, que al final es lo que pretendemos, ¿no? Eh, claro, esta emoción tiene que ser coherente con la experiencia real. Exagerar o idealizar en exceso sin conocimiento previo puede generar expectativas poco realistas. Eh, en turismo, una desconexión entre una emoción que hemos comunicado y una experiencia vivida negativamente a la confianza y a la percepción del destino es completamente negativa. Entonces, por eso debe de basarse siempre el storytelling en experiencias auténticas y contextualizadas. ¿Vale? Eh, no es cuestión, o sea, no entendáis esto como manipular emociones, sino identificar qué aspectos de la experiencia son importantes para el viajero, ¿no? Y comunicarlos de lo que decimos siempre, de manera honesta, ¿no? Y coherente. Porque al final lo que pretendemos es una comunicación más humana y más cercana, ¿de acuerdo? Pensar que el viajero es al final el protagonista del relato turístico. Eh, el viajero con respecto a lo que entendíamos antes el viajero, éramos un mero espectador. Entonces ahora se convierten con este cambio de paradigma y con este cambio de forma de entender el turismo y la comunicación, el espectador se ha convertido en el protagonista del relato. Eh, ya el sitio donde vamos, el sitio donde elegimos, ya no habla únicamente del sitio, ¿no? El relato se construye desde la vivencia del personal del viajero, ¿no? Entonces, le sitúa en el centro de la historia y le permite identificarle, o identificarse, mejor dicho, con lo que se cuenta. Eh, Claro, es que antes cuando viajábamos, si recordamos, los que evidentemente sois más mayores, tenéis una percepción completamente diferente. La comunicación antes se centraba mucho en el destino, ¿no? Como un objeto. El monumento, los paisajes, los servicios, las infraestructuras, ¿no? Em, Ahora, ¿qué se hace? Se desplaza con el storytelling emocional, se desplaza el foco hacia una experiencia completamente subjetiva. El relato ya no responde tanto a la pregunta ¿qué hay? ¿No? Como ¿qué se siente ahí al estar allí? ¿No? Este enfoque al final resulta muy diferente, muy especial y muy eficaz frente a un contexto anterior tradicional al contexto digital, ¿no? Donde el viajero al final lo que está buscando es una referencia humana, ¿no? Y cercana. Convertir al final al viajero en protagonista implica narrar la experiencia desde su punto de vista, ¿no? De lo que va a vivir. Porque el relato al final describe el recorrido, describe las sensaciones, describe los descubrimientos, describe las interacciones, ¿no? Que se producen durante la visita. Entonces, este enfoque nos permite de alguna manera mostrar cómo se vive una experiencia cultural, cómo se vive una actividad en la naturaleza o cómo se vive un encuentro gastronómico desde dentro, ¿no? Y no solo como un producto turístico. Entonces, claro, el protagonista del viaje es el viajero, ¿no? Y esto nos permite de alguna manera que ese protagonismo del viajero facilita mucho la identificación, ¿no? Cuando una persona se reconoce en la historia que se cuenta, aumenta su interés y su implicación emocional. El storytelling no presenta una experiencia ajena, no es extraña, sino una vivencia que es posible. Entonces, este mecanismo de identificación es muy clave, es muy importante para inspirar al futuro viajero, ¿no? Y motivar la decisión de viaje. Lo decíamos antes, al situar al viajero en el centro del relato, se incorporan emociones, se incorporan dudas
expectativas y aprendizajes, ¿no? Que forman parte del viaje real, ¿no? Eh, Al ser el viajero protagonista, no algo ajeno, eh, claro, todos tienen sus motivaciones y sus intereses definidos, ¿no? Intentar adaptar el relato a perfiles determinados nos permite segmentar muy bien la comunicación y conectar con públicos específicos, ¿no? Al final, un relato que está dirigido a personas interesadas, yo qué sé, en turismo cultural, no se construye igual que un orientado a naturaleza y experiencias rurales. Al final tenemos que adaptar muy bien o mejorar muy bien la relevancia del mensaje, ¿no? De lo que queremos transmitir. Cuando los relatos que estamos creando se construyen desde la experiencia personal, se está haciendo una autoinvitación o se invita implícitamente al público, al viajero, a compartir, ¿no? Pero también a comentar, ¿no? Y yo creo que de alguna manera imaginar su propia vivencia. En el entorno digital en el que vivimos, esta participación al final sí que refuerza mucho la relación entre el comunicador y la audiencia. Eh, claro, ¿qué ocurre? Que mostrar o situar al viajero en el centro del relato hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque exige coherencia con lo que estamos diciendo y lo que estamos proyectando y nos da una responsabilidad, exige una responsabilidad. Eh, si el protagonista, si situamos al viajero en el centro del relato, debemos de reflejar de alguna manera una experiencia realista y respetuosa, sobre todo con lo que decimos siempre, con el entorno y la comunidad local, ¿no? Eh, Cada vez hay muchísimos más destinos donde se apuestan por un turismo sostenible y equilibrado, ¿no? Eh, yo creo que el relato al final de un destino debemos de evitar promover comportamientos invasivos y poco adecuados, ¿no? Yo creo que eso al final es contraproducente, ¿no? Para el destino, para ti como profesional y al final el público, ¿no? Al final todos huimos de la masificación, ¿no? Excepto determinados tipos de disfrute bueno, como puedan ser conciertos o puedan ser otro tipo de eh, turismo, ¿no? Em, Construir historias auténticas mm, implica partir del conocimiento del entorno, quiere decir, lo que hemos dicho antes. Si no conozco de lo que estoy hablando, no lo hables, porque al final inventar relatos por querer llegar a más segmentación de público, si no interpretamos bien las experiencias reales y las transformamos en narraciones que sean comprensibles y atractivas para el viajero, al final estamos creando el efecto contrario, ¿no? Pensar que hay una diversidad cultural muy grande, y cultural, social y territorial, ¿no? En Andalucía. Y cada lugar al final ofrece historias muy concretas, muy propias y que solo se pueden contar desde muy dentro, ¿no? Desde el propio conocimiento, ¿no? De la realidad que estamos intentando trasladar. Si el contexto local aporta credibilidad al relato, eh, cuando estamos contando una historia, el entorno es como reconocible, es como coherente, ¿no? Y el viajero al final percibe como más veracidad. Detalles muy cotidianos, formas de hablar, ritmos de vida o tradiciones locales que pueden de alguna manera enriquecer, ¿no? La narración, permiten que el viajero de alguna manera entienda el destino como un espacio vivido y no como un escenario artificial. Entonces, la construcción de historias auténticas también implican dar voz a las personas del territorio
incorporar muchas veces a los proyectos a la población local, a profesionales del turismo o incluso a iniciativas culturales del propio territorio, nos permiten mostrar el destino desde muchísimas más perspectivas, ¿no? Yo creo que la dimensión humana es esencial, ¿no? En la experiencia turística. Y este enfoque al final eh, ayuda muchísimo, ¿no? A una comunicación más cercana y más respetuosa. Eh, si entendemos que en el entorno digital, donde los contenidos se consumen de forma tan rápida, entendemos, eh, o sea, entendemos que captar la atención puede llevar a simplificar los excesos, eh, nos va a permitir de alguna manera diferenciar la comunicación, ¿no? Y atraer a un viajero más alineado con los valores de destino, que yo creo que al final es lo que pretendemos, ¿no? Desde una perspectiva profesional, construir historias auténticas requiere de mucha escucha y mucha observación. Conocer el territorio, interactuar con la comunidad y vivir la experiencia son pasos para, desde mi punto de vista, fundamentales. No se puede construir un storytelling solamente, únicamente desde el discurso, sino desde la experiencia directa y el respeto por el lugar. ¿Por qué? Porque nos va a dar luego una narrativa coherente y nos va a dar una experiencia previa en la que nosotros vamos a poder disfrutar y también compartir de una manera completamente diferente al futuro viajero. Entonces, mmm, la capacidad que vamos a tener de influir en la memoria del viajero va a ser uno de los principales valores que vamos a tener. Pensar que a diferencia de datos objetivos, por decirlo de alguna manera, se suele olvidar con mucha facilidad, ¿no? Las historias asociadas a datos objetivos. Sin embargo, las historias asociadas a emociones permanentes a un recuerdo duran muchísimo más en el tiempo. Yo creo que eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Eh, el recuerdo al final condiciona la forma en la que el viajero habla del destino. Lo va a recomendar y decide si volverá en el futuro. Entonces, el storytelling nos va a permitir ser como un marco interpretativo que va a dar sentido, por decirlo de alguna manera, a la experiencia vivida y nos facilita que el viajero lo recuerde como algo significativo. Las historias siempre ayudan a organizar el recuerdo. Si el viajero no recuerda cada detalle de su viaje, sino aquellos momentos que tuvieron una carga emocional especial, pues al final es porque hay un relato que está bien construido y que permite destacar esos momentos y dotarlos de coherencia, ¿no? Dentro de una experiencia global. Eh, claro, al final lo que pretendemos es que esta memoria no solamente sea del viajero, sino que sea colectiva, ¿no? Del destino. Las historias que se comparten entre viajeros, entre profesionales y creadores de contenido, se va construyendo al final una imagen común del lugar, ¿no? Esta memoria compartida influye en cómo el destino es percibido si no lo has visitado todavía, ¿no? Por ello, al final, las historias que se cuentan bien tienen un impacto más allá de la experiencia individual. La memoria emocional está estrechamente relacionada con la identificación. Cuando el viajero se reconoce en una historia o siente que forma parte de ella,
el recuerdo se refuerza. El storytelling sitúa al viajero como protagonista, ¿no? Como hemos dicho, y le facilita mucho esta identificación, ¿no? Y aumenta muchísimo la probabilidad de que la experiencia sea recordada de forma positiva, ¿no? En el contexto andaluz en concreto, donde hay muchas experiencias porque están ligadas a la vivencia del lugar, a la interacción social, yo creo que el storytelling nos permite fijar en la memoria aspectos que no son siempre o que no se reflejan en una imagen o en un dato, ¿no? O un gesto, una conversación, una sensación, pueden convertirse también en un recuerdo como muy valioso, ¿no? Del viaje. Entonces, cuando se integran dentro de un relato significativo, el recuerdo también, mm, el recuerdo es como que influye en la recomendación, ¿no? Las personas tienden a compartir historias, ¿no? Que no están, a lo mejor, muy, no se quedan como muy en la memoria, ¿no? Entonces, cuando un viajero relata su experiencia propia, vital, a otras personas, reproduce de alguna manera el storytelling que ha interiorizado, ¿vale? No sé si esto se entiende bien, pero al final el relato se convierte en una herramienta de prescripción informal. O sea, es como relevante en el entorno final digital, ¿no? Que no solamente se queda en la creación, se queda en la memoria colectiva y al final forma parte incluso de la experiencia y se queda interiorizado, ¿no? Eh, claro, para que esto sea eh, el recuerdo de alguna manera sea positivo, el relato como tal debe de ser coherente con la experiencia real. Si existe una desconexión entre lo narrado y lo vivido, la memoria puede jugarnos un poco lo contrario, ¿no? Nos puede crear, se puede transformar en frustración, ¿no? Por eso yo creo que el storytelling debe de construirse siempre desde la honestidad, ¿no? Y el respeto por el destino. Si no, va a crear el efecto completamente distorsionado, ¿no? O va a darnos precisamente el concepto contrario, ¿no? De frustración. El tener una credibilidad o una coherencia narrativa y una credibilidad del mensaje es un factor clave, ¿no? En la comunicación turística. Pensar que si yo tengo coherencia visual, coherencia narrativa, el mensaje va a ser como muy reconocible, ¿no? Muy alineado con la identidad del proyecto, ¿no? Del destino. Mantener una coherencia en la forma de comunicar nos facilita mucho que el viajero identifique un perfil, ¿no? Y una marca o una propuesta turística determinada, ¿no? Y al final los asocia con unos valores concretos. Si yo tengo coherencia narrativa, que además es un elemento fundamental para que el storytelling emocional resulte creíble, claro, va a haber una eficacia o vamos a ser eficaces en la comunicación, ¿no? Si el relato es coherente, nos permite que el viajero comprenda la experiencia que se está proponiendo y que confíe en el mensaje y que perciba una relación clara entre lo que se comunica y lo que encontrará en el destino, ¿no? Eh, la coherencia narrativa implica al final que todos los elementos del relato estén alineados. El tono, el contenido, las emociones transmitidas, el contexto en el que se sitúa la historia. Todo eso nos da una coherencia narrativa, ¿no? Y cuando el mensaje es consistente, de alguna manera el viajero puede seguir el relato sin encontrar contradicciones y construir una imagen clara de la experiencia que quiere vivir, ¿no? Eh, claro, pensar que la comunicación como profesionales, nuestra creación o
mejor dicho, nuestra coherencia narrativa se va a construir a lo largo del tiempo. No se trata de una historia aislada, sino de una sucesión de contenidos que deben mantenerse y que deben de tener una línea común. La credibilidad de nuestro mensaje depende de gran medida de esta coherencia. El viajero actual es muy crítico y al final está contrastando continuamente. ¿Por qué? Pues porque hay información procedente de muchos sitios, ¿no? De muchísimas fuentes. Y cuando se detectan contradicciones eh, entre lo que se cuenta y lo que otros muestran o se comentan, disminuye mucho la confianza del cliente, ¿no? Por eso debemos basarnos siempre en experiencias reales y verificables, evitando al final exageraciones y promesas poco realistas, porque al final es contraproducente. La coherencia narrativa, para terminar, eh, está muy relacionada con la identidad del proyecto, ¿no?, que queramos hacer. Si el relato refleja valores y tipo de experiencias que se ofrecen adecuadas, un discurso emocional que no encaje con la realidad del destino puede atraer un público completamente contrario y generar el efecto completamente contrario. Entonces, la coherencia entre emoción y mensaje práctico es importantísimo, ¿vale? Cuando la emoción, de alguna manera, se impone en el viajero sin una base real, el relato pierde total credibilidad. Sin embargo, cuando la emoción se apoya en experiencias auténticas, al final lo que hace es que se refuerza mucho la confianza, ¿no?, y el interés de la gente. Entonces, para terminar, mantener un relato constante y alineado con la experiencia real, al final va a transmitir respeto hacia el viajero y hacia el territorio. Eh, Trabajar un poco la coherencia narrativa implica, además de tiempo, como es lógico, planificación y reflexión. Definir qué historia quiero contar, qué valores deseo transmitir y cómo se va a mantener esa línea en el tiempo nos va a permitir construir relatos muy sólidos. Y sobre todo, huir del concepto de que planificar es limitar la creatividad. No es verdad. Al final le va a dar sentido y dirección al proyecto. Bueno, pues yo creo que por hoy hemos visto muchísimos aspectos relativos a la comunicación de un proyecto y el próximo día pues seguiremos, como es lógico, con otros aspectos de, del temario. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente y nada, pues yo creo que si os ha servido para complementar un poco todo el contenido de la unidad 2, aunque quedan algunos aspectos y veremos algo el próximo día, yo creo que es un poco, por lo menos, de ayuda a la hora de poder entender un poquito más todo lo relativo a la comunicación, ¿no?, en esta profesión. Bueno, pues nada, pues nos vemos en la siguiente edición y nada, a seguir adelante en el proyecto. Un saludo. Chao.